The same day al mismo día. Bendiciones, bienvenidos a Christian Fellowship Vlog. Somos el Ministerio de Español y vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me gusta, pero todos me gustan, pero este en particular fue algo que a mí en mis comienzos me habló. Amén. Pero vamos a orar antes de comenzar, ¿ok? Señor, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, porque es tu voluntad, Señor, y la de nadie más que nosotros estemos aquí. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien habla, Señor, a los corazones de tu gente, Señor. Seas tú, Señor, quien habla a la necesidad. Señor, te pido, Señor, que yo mengüe para que tu Santo Espíritu, Señor, Padre bendito, sea el que habla, Señor, y no sea yo, Señor. Que no sea mi carne, que no sea mi sabiduría, pero que sea la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te lo pedimos todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar en una serie de diferentes temas, ¿ok? Y esta serie se va a llamar No fueron nadie, pero se volvieron alguien. No fueron nadie, pero se volvieron alguien. Amén. Pero el título de este mensaje se llama El mismo día. El mismo día. Amén. Pero primeramente que nada, vamos a 1 Corintios 1:27 al 31. 1 Corintios 1:27 al 31. Díganme amén cuando lo tengan. Y cuando lean este versículo se van a dar cuenta por qué les digo amén. 1 Corintios 1:27 al 31. Amén. ¿Lo tienen? 1:27 al 31. ¿Listos? Ok. 1 Corintios 1:27 al 31. La palabra del Señor dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿Y por qué me encanta este verso? Porque cuando yo empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, la verdad de toda la gente que estaba estudiando, yo era la persona menos preparada. Y cuando yo leí este versículo, a mí me calificó este versículo. Porque prácticamente lo que la palabra de Dios está diciendo es que Dios escogió a lo que nadie escogería. Amén. ¿Saben cómo cuando estás jugando en un equipo, ya sea de fútbol o de béisbol, y eres niño, y cada quien está escogiendo los participantes que quieren ir en tu equipo, y tú escoges, si a ti te toca escoger, tú escoges a los que más te gustan, ¿verdad? Y a los que juegan bien feo, nadie los quiere escoger. Dice, no, ese no, ese ni lo escojas. Pues Dios dice, ese que nadie quiere, yo lo escojo. Amén. Y lo hago para que nadie se jacte de que lo que son o el cambio que va a haber fue por ellos mismos, sino fue porque yo estuve con ellos. Amén. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, este versículo a mí me califica. Porque aunque yo no tengo la sabiduría, aunque yo no tengo los estudios, aunque yo no tengo todas estas cosas que quizás tengan otros, o quizás en mi familia yo nunca fui la persona, amén, que la que más regalos tenía en Navidad, o la familia que era la modelo. Quizás a lo mejor cuando éramos niños nos sentimos como excluidos y creciste sintiéndote así, amén, que tú no tienes derecho a algo mejor, que tu vida va a ser así, pero sin embargo Dios dice, no, a esos que nadie quiere, a esos yo escojo. ¿Para qué? Para que el día de mañana nadie se jacte de que cambiaron por su propia voluntad, sino que fue mi presencia, amén, que los hizo cambiar. ¿Me siguen? Amén. En Lucas
24, 33, 13 al 35, vamos a narrar una historia, amén. Y la historia está en Lucas 24, 13 al 35, que es camino a Emaús, ¿ok? Emaús, camino a Emaús. ¿Me siguen? Y mira lo que pasó. Y de aquí vamos a partir todo, ¿ok? Camino a Emaús. Lucas 24. 13 al 35, amén. ¿Me siguen? Amen. Ok. So, mira, la palabra de Dios, les voy a relatar la historia, amén. Lo que estaba pasando era que la palabra de Dios dice que unas mujeres, amén, fueron a prácticamente a ungir el cuerpo de Jesucristo, ¿ok? Pero vieron, amén, que la piedra donde estaba el sepulcro estaba movida. Entonces la palabra de Dios dice que dos ángeles, dos hombres vestidos de ropa reluciente, les dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Amén. Y estos son dos ángeles que le hablan a estas mujeres. Ahora estas mujeres pensaban que Jesucristo ya estaba muerto, que no iba a resucitar. ¿Por qué lo digo? Porque venían con las especies aromáticas para ungirlo. O sea, ellas venían listas para ungir a un muerto. Amén. Pero la palabra de Dios dice que el ángel le dijo, ¿por qué? Amén. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y entonces él les recordó. Los ángeles le recordaron a estas mujeres que no era necesario, o que la palabra, o que Jesucristo no les había dicho a ustedes que era necesario que fuera entregado en manos de hombres pecadores y que fuera crucificado y que resucitase. Cuando vieron cuando las mujeres vieron a estos ángeles, la palabra dice que ellas se cayeron, amén. Y inmediatamente ellas se fueron a contarle a los discípulos. Tuvimos un encuentro, amén, con los ángeles. Jesucristo no está muerto, Jesucristo resucitó. Pero ellos se quedaron como, ¿de qué están hablando? Si vimos cómo fue crucificado, o sea, él está muerto. Ellas no creían que Jesucristo, amén, había resucitado. Ellos no creían. La palabra dice que era María Magdalena, era Juana y era María, la hija, la mamá de Jacobo, que estaban allí. Pedro, ¿qué pasa? Pedro se levanta. Amén. Inmediatamente y corre al sepulcro y se mete y lo único que ve son los lienzos, lo que envolvieron a Jesucristo. Él se queda asombrado y él regresa. Sí, es verdad. No, el cuerpo no está. No sabemos dónde está. Amén. Y él estaba impresionado porque el cuerpo de Jesús no estaba. En eso entra a camino Emaús, entra dos hombres que están caminando a este lugar. Se llama Emaús, ¿ok? Van a este lugar caminando. La palabra dice que ellos iban caminando, amén. Iban discutiendo. Imagínate que ellos iban discutiendo. Iban diciendo, amén, iban de regreso. Ahora mira, la palabra dice que ese mismo día, cuando fue el tercer día y que vieron que Jesucristo no había, según ellos, resucitado, ellos se fueron. Amén. Ellos se fueron. No esperaron un día más. Ellos se fueron inmediatamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchas veces que nosotros nos queremos dar por vencidos. Amén. Que hay cosas o hay situaciones que Dios te dice, no vuelvas. No vuelvas a eso. Amén. Y ellos, como ellos pensaban o sentían, amén, que la presencia del Señor, amén, no llevaba a cabo lo que ellos pensaban. Amén. O la voluntad que ellos pensaban. Ellos sentían, bueno, Jesucristo, nosotros realizamos o pensábamos que Jesucristo iba a resucitar el tercer día, que iba a llegar amén, en un caballo, me imagino que pensaron. Y como no se mostró de la manera que ellos querían, ellos se dieron por vencidos. ¿Cuántas veces nosotros en situaciones vemos, amén, que Dios no se presenta de la manera que nosotros queremos? Y te quieres dar por vencido. Y te quieres regresar.
Te quieres regresar de donde Dios te sacó. Te quieres regresar de donde Dios te sacó con un propósito. Porque ellos en un tiempo, ellos fueron también, no fueron parte de los apóstoles, pero fueron discípulos de Cristo. Pero ellos, sin embargo, el primer día quisieron regresarse. Vámonos. Jesucristo, lo que pensábamos de él no se cumplió. Pero sin embargo, amén, ellos estaban discutiendo entre ellos. Me imagino que estaban diciendo, oye, pero estas mujeres dijeron que un ángel se les apareció. Y luego Pedro corrió y dice que sí, ¿dónde está? Pues había una discusión entre ellos, amén. Entonces Jesucristo entra a la escena, amén, y les dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué tanto estáis hablando? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estáis tristes? Amén. Porque es importante, porque tú piensas que Dios es un Dios que no se compadece de tu dolor. Ellos en ningún momento le dijeron a Jesús, estamos tristes. No, Jesús dijo, ¿por qué estáis tristes? Amén. ¿Y de qué tanto hablan ustedes? La palabra de Dios dice que no le reconocieron en ese momento porque sus ojos estaban velados. O sea, ellos no tenían la capacidad de verle. Entonces, Cleofas, uno de ellos le dice, ¿eres tú el único forastero aquí en Jerusalén que no sabe qué ha acontecido? Me imagino que hasta molesto, amén. ¿Por qué? Porque él tenía la ilusión de algo y no se cumplió. O no se vio como él quería que se viera, amén. Porque se iba a cumplir. Cuando el Señor dice algo, se cumple, amén. Pero no era de la manera que ellos esperaban. Me imagino cuántas veces nos pasa a nosotros que estamos molestos. Que las cosas no van como nosotros queremos, y alguien se nos acerca y estamos molestos, estamos enojados, porque nosotros estamos, digamos, frustrados, fastidiados con la situación. Y este hombre, ¿verdad?, le responde a Jesús, sin saber que era Jesucristo, eres el único que no sabe lo que acontece, eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Amén. Que este hombre, Jesús Nazareno, que era profeta, con poder en el habla, tanto en el cielo como en la tierra, hacía milagros, fue entregado y fue crucificado. Amén. Por así contarlo, así no específicamente, pero lo estoy parafraseando. Amén. Entonces el Señor les dice, insensatos y tardos de corazón. Amén. Que no era necesario, que no les habían dicho los profetas de la venida de Jesucristo desde Génesis. Amén. Desde Moisés. Todos los profetas venían diciendo de la venida de Jesucristo. Amén. Y le dice, tardos de corazón e insensatos. Amén. Y el Señor les empieza a recordar la palabra. ¿Qué es lo que les dijo? O más diciéndole, ¿qué es lo que yo les había dicho a ustedes? Ya se les olvidó, amén. Pero ellos no sabían que era Jesús. La palabra dice que iban pasando, amén. Y que llegaron al lugar donde tenía que llegar. Y le dijeron a Jesucristo, ¿verdad?, que no sabían que era Jesucristo. Le dicen, mira, no te vayas. Quédate con nosotros que ya es tarde. Ya está, ya no es de día, ya es de tarde. Ahora imagínate, ya no tiene luces como nosotros. Si era de noche, estaba oscuro como la boca de un lobo. Y le dice, no, quédense aquí con nosotros, amén. Quédate aquí con nosotros, y la palabra dice que él se sienta a la mesa, amén, y parte el pan. Y cuando él bendice y parte el pan, la palabra de Dios dice que sus ojos se abrieron en ese momento. Amén. Y en ese momento desapareció el Señor. Y ellos se dicen uno al otro, oye, ¿qué no nos ardía el corazón? Amén. Que no nos ardía el corazón cuando escuchábamos a este hombre hablar en el camino, cuando escuchábamos cómo nos citaba la palabra, no nos ardía el corazón. Mira, ¿qué pasó? Que en ese mismo momento ellos se levantaron y se regresaron a Jerusalén. Amén. Por eso el mensaje de hoy se llama en el mismo día. Amén. ¿Me siguen? Algunas veces, amén, las cosas no salen como nosotros queremos. Las cosas no salen como nosotros las visualizamos, como nosotros esperamos. Yo esperaba que las cosas se miraran así, amén. Yo esperaba que las cosas no funcionaran de esta vez. Y nuestra primera reacción es regresar a lo que conocemos, regresar al pasado. Amén. Y dices tú, ¿por qué el Señor fue por ellos en vez de ir por los discípulos antes? ¿Sabes por qué? Porque ellos se iban. Los discípulos estaban allí, amén, escúchame.
pero ellos se iban. Y el Señor, bendito sea su nombre, amén. Porque cuánto nos hemos querido ir y el Señor dice, no, acuérdate de lo que yo te dije, amén. Acuérdate de mis palabras, acuérdate de lo que yo te dije. Acuérdate de lo que yo te dije. Y yo sé que esta palabra va para alguien. Yo no sé si es alguien en online que nos está viendo ahorita o alguien aquí, pero esta palabra es para alguien. Para mí misma también. Que a veces las cosas no salen como queremos y nos queremos ir. Y ponemos a Dios en una caja. Amén. Y ¿sabes qué, Señor? Tú no te ves como yo quería o como yo pensaba. Te voy a limitar y te voy a poner en una caja y me voy a regresar a mi pasado y me voy a dar cuenta que tú no eres quien dices quién eres. Y el Señor dice, no. Acuérdate de lo que yo te dije. Y Él es fiel, porque aunque tú te quieras ir, amén, Él va a ir por ti. Porque ese es nuestro Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que no nos va a perder. La palabra de Dios dice que Él no va a perder a ninguno de los que el Padre le dio. Y Él es fiel, amén. ¿Me siguen? Y cuando estábamos en la alabanza hace ratito, allá arriba, tuve esta imagen que Dios me dio en mi mente. Y fue un pez fuera del agua. Un pez fuera del agua. Amén. Y el Señor me estaba diciendo, un pez dentro del agua está en su natural, ¿verdad? Está nadando, florece, hace lo que tiene que hacer, pero un pez fuera del agua está muerto. Amén. Así están ustedes sin mí. Si ustedes se van de mi presencia, ustedes van a morir porque están fuera de donde ustedes tienen que estar, que es bajo mi protección. ¿Me siguen? Y a veces nosotros brincamos de ese, ¿cómo se llama? De esa bolita, ¿verdad? Donde ponen los peces, de ese fishbowl. Nos salimos. Y viene el Señor en su misericordia y te pone de vuelta. Se va a morir allí. Se va a morir allí. Amén. Y otra vez, es que no, las cosas no están como yo quería. Te sales. Y ahí va el Señor otra vez. Te vas a morir si te sales de allí. Amén. Nunca vamos a poder nosotros vivir de la manera que necesitamos vivir, de una manera plena, si nosotros no caminamos bajo la presencia de Dios. Porque vamos a ser como ese pez fuera del agua, tratando de sobrevivir en un lugar donde tú no te corresponde, no tienes y no tienes necesidad de estar tampoco, amén, porque tienes opciones. Antes no tenías opción, amén. Antes eras producto de lo que conocías, pero ahora sí hay una opción, amén. Ahora hay una opción. ¿Cuál es la opción? Buscar del Señor. Antes no lo conocías, antes vivías la vida como fuera, porque eso fue lo que creciste. Y yo no te juzgo porque yo así estaba también. Yo también fui producto de mi ambiente. Pero llega el Señor y dice, mira, te mete al agua. Viene Él y te mete al agua y te dice, no, porque allá afuera hay destrucción. Porque allá afuera está el enemigo que viene a matar, hurtar y destruir. Y Él viene a acabar contigo. Amén. Pero antes no tenías esperanza, pero ahora sí tienes. Y así como esos hombres de Emus, que se estaban yendo ese mismo día porque las cosas no se miraban como ellos querían o como ellos pensaban, el Señor en su misericordia va por ellos y les dice de una manera hermosa, camina con ellos. No es como si les grita y les dice, ¿para dónde van? Viene y habla con ellos. ¿De qué tanto discutáis y por qué estáis tristes? Tú no creas que Dios es un Dios que no tiene compasión y no tiene amor por ti. Él tiene la capacidad de bajarse a tu nivel, de entender tu necesidad, de entender que estás enojado, de entender que estás desanimado. ¿Tú crees que Él no vio que quizás te lastimaron en el pasado? ¿Tú crees que no vio quizás en el ambiente en el que creciste? Sí, Él lo vio y por eso Él viene a tu rescate, porque Él te ama. El amor de Dios cubre una multitud de pecados. A Él no le importa lo que hiciste. Él sabe lo que hiciste. Amén. Él sabe lo que hiciste. Él sabe si hiciste daño, si robaste, si no robaste, si mataste, si tomaste, si te casaste, si te divorciaste, si fuiste infiel. Todo Él lo sabe. Y aún así Él te ama. Cuando todo mundo, amén, dice, ese yo no confío en ese.
El Señor dice, ese es mi hijo, yo di la vida por él también en la cruz del Calvario. Amén. Y él tiene tanto valor como lo tiene Trump, como lo tiene un hombre, un presidente, tiene tanto valor como el que barre la esquina. Porque para Dios no hay diferencia de persona. Él te ama tal cual eres. Amén. Pero ya está cansado el Señor de verte la misma situación. Y el Señor me decía, cuando la imagen, ¿verdad? La visión que me dio, es que si ustedes no están bajo mi presencia, bajo mi protección, son como ese pez en el agua, tratando de sobrevivir en un mundo que ustedes no tienen que vivir. Amén. So, el mismo día, ¿qué pasó? Se fueron. Amén. Nos vamos, las cosas no salieron como nosotros queremos, me voy a seguir mi vida. Me voy a seguir a vivir de la manera que yo quiero. Me voy a vivir en el pasado con las compañías que yo quiero. Amén. Pero el Señor dice, no, ustedes salieron con un propósito de Meus y yo voy a ir por ti. Es cuanto tuvieron ese toque del Señor, en cuanto tuvieron esa revelación del Señor, cuando el Señor partió el pan, amén, y se los dio, se abrieron sus ojos. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor en la última cena? Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que cuando lo partan, recuérdense que es mi cuerpo que pasó en la cruz para que tuviéramos, amén, salvación. Tuvieron un reconocimiento de Jesús más allá de lo que ustedes pueden ver. Por eso yo les digo, tu vida no va a cambiar hasta que tú no entiendas quién es Jesús y lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Ellos no entendían, amén, todavía. Ellos estaban encerrados en la manera, o sea, ellos habían hecho a Jesús de la manera que ellos querían. Yo quiero que Jesús sea y se muestre de la manera que yo quiero y me conviene. ¿Por qué? Porque ya estoy cansado de la opresión que hay allí en Jerusalén. Ya queremos ser un pueblo libre, de judío libre. Queremos gobernar como en el tiempo de David. Quiero que las cosas se vean como yo quiero. Pero en cuanto ellos probaron el pan, y en cuanto el Señor partió el pan y lo bendijo, ellos entendieron. Efectivamente Él vive. Efectivamente Él es el pan de vida. Amén. Y fue en ese momento que sus ojos se abrieron. Por eso tus ojos no se van a abrir y tú no vas a entender el sacrificio de Jesús hasta que tú no entiendas lo que pasó en esa cruz. Amén. Y en ese momento ellos lo entendieron. En ese momento ellos se pararon. En ese momento ellos no les importó si estaba oscuro. En ese momento no les importó si estaba la boca del lobo ahí de la oscuridad y tenían que ir tentando los árboles para llegar. No, porque había ese fuego, amén. Había ese fuego de su palabra, había ese fuego en su corazón, que había quedado en su corazón, amén. De que el Señor, el Rey de Reyes, les había hablado, amén. Y cuando el Señor habla, hay un movimiento en el alma. Hay un cambio, hay un despertar, hay un regreso instantáneo. ¿Qué fue lo que a ellos les pasó? Ellos regresaron inmediatamente, amén, con los discípulos a contar lo que había acontecido, que habían visto al Señor. Había tantos seguidores de Cristo, pero se les apareció a ellos, a los que se iban. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cada vez que nosotros nos queremos ir, el Señor va y nos recuerda que fue lo que yo te dije a ti. ¿Qué fue? Yo tengo un propósito contigo. ¿Tú crees que vas a regresar a Emus? Y déjame decirte lo que el Señor decía cuando me dio esa imagen. Tú te vas a regresar a Emus y vas a estar como ese pez fuera del agua. Porque estás en un ambiente donde no se supone que estés. Y en ese ambiente es para muerte. Porque un pez nada y florece y hace su propósito en el agua. Te sales del agua y no hay propósito para ti. Amén. Va a haber destrucción. Y es lo que el Señor no quería con estos hombres. Es lo que el Señor fue por ellos. Amén. Qué hermoso el Señor. No fue por los que estaban. El Señor se fue primero por los que se estaban yendo. Amén. Como diciéndonos, no importa que te quieras ir, yo voy por ti. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito contigo, más allá de lo que tú piensas. No me metas en una caja. A veces las cosas no se van a ver como tú quieres que se vean. A veces la historia o la forma en la que te planteaste que van a suceder las cosas no se va a ver como tú quieres, porque tú creaste un Dios a tu conveniencia. Creaste un Dios, imaginaste un Dios en la mente que iba a tener unos resultados que conforme a lo que tú querías. Pero yo soy un Dios más allá de eso.
A mí no me puedes encerrar en una caja, a mí no me puedes encerrar en un pensamiento nada más, a mí no me puedes encerrar en el pasado, a mí no me puedes encerrar en el presente, a mí no me puedes encerrar en el futuro. A mí no me puedes encerrar en ningún lado porque yo estoy donde quiera. No me limites. Amén. Y eso es lo que pasó con estos hombres. Nadie que se volvió a alguien. Tuvieron la fortuna, por decirlo así, la bendición de que el mismo Señor fuera por ellos. Amén. Y cuando el Señor aparece justamente en el preciso momento. Amén. Ellos venían discutiendo nada más. La palabra dice que venían argumentando, pero venían discutiendo. Discutiendo, pues discutiendo es estar argumentando sobre cosas. Amén. Y el Señor como diciendo, ¿verdad? Donde hay un espíritu dividido no puede prevalecer. Dos personas divididas no puede prevalecer. Amén. So tienen que estar los dos de acuerdo. Y el Señor en su misericordia, ellos están peleando, yo no sé, discutiendo, y Él se atraviesa y les dice, ¿por qué estáis tristes? ¿De qué tanto habláis ustedes? ¿De qué tanto habláis? Amén. El Señor tratando, aparte de que no cayeran en desesperación discutiendo, porque a veces cuando uno discute, amén, con alguien, ya sea con tu marido, con un amigo, se pueden decir cosas que destruyen esa relación. Amén. Pero el Señor en su misericordia llega justo en medio, como diciendo, ¿ustedes de qué están hablando y por qué tienen miedo? Amén. Hasta en eso el Señor teniendo cuidado. Como ustedes dos, amén. Cleofas el compañero, vienen de Emus y yo los necesito. Me imagino, en la Biblia no dice, ¿verdad? Pero me imagino que él dice, yo los necesito a ustedes porque ustedes van a regresar los dos y van a predicar. Y están con un propósito juntos. Y yo necesito que estén unidos en un espíritu. Amén. Y yo necesito que ustedes entiendan que yo soy la cabeza y ustedes el cuerpo. Y el Señor viene, amén, y los ministra juntos. No los ministra separados, como para que los dos entendieran al mismo tiempo quién es el que les hablaba, quién es el que los llamó y quién es el que los regresó otra vez al propósito que Dios les había llamado. Amén. ¿Me siguen? Qué hermoso es el Señor. Amén. Y mira, en Número 23:19, la palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no cambia. Amén. Él no es como los hombres que te dicen una cosa y hacen otra. El Señor, si el Señor lo dice, el Señor lo va a cumplir. Amén. El Señor les dijo que Él iba a resucitar al tercer día y así lo hizo. No fue de la manera que ellos querían, que esperaban, pero Él lo hizo. Amén. Y la palabra de Dios dice, Él no es hombre para que se mienta ni para que se arrepienta. A lo mejor muchos en tu pasado te mintieron. A lo mejor muchos en tu pasado te lastimaron. A lo mejor muchos en tu pasado te defraudaron. A lo mejor muchos en tu pasado quizás te causaron traumas. Pero Dios dice, yo no soy ellos. Yo no miento, amén. Y lo que yo digo, yo lo cumplo. Tu corazón y tu vida están seguros conmigo. Amén. So, el Señor no cambia. Ni siquiera cambia cuando tú eres infiel. Cuando tú decides darte la vuelta y decirle, Dios, no te necesito, ni aún así Él cambia. Porque aún así Él está esperándote a que tú te arrepientas y regreses. Y a veces no es necesario ni siquiera que regreses porque Él va por ti. Como fue por ellos, amén. Como fue por el hijo pródigo. Perdón, cuando fue como esperó al hijo pródigo, amén. Pero cuando fue por el uno que estaba perdido de las 99, que dejó a las 99 por irse por el perdido. Amén. Hay unas veces que tú vuelves como el hijo pródigo, pero hay otras veces que el Señor va por ti. Porque el Señor sabe, este no va a ir, no va a poder venir solo. Este está más amarrado, este está encadenado, este está en ansiedad, en depresión, está de una manera que está completamente, amén, amarrado por el enemigo. Y el Señor dice, yo tengo que ir directamente por él. Y hay otros que no. Hay otros que te toca, como el hijo pródigo, comer con los puercos. Para decir, había mejor comida en la casa de mi padre que aquí. Y entonces tú entiendes, amén. Y razonas y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Me regreso a la casa de mi padre. Pero hay otras veces que no es que no quieras, es que no puedes. Y el Señor sabe. Hay veces que no puedes pararte. Y el Señor dice, no, yo sé.
Yo no soy un Dios indiferente a tu dolor, yo sé lo que te pasó, yo sé por lo que has pasado, yo sé lo que te ha dolido. Yo sé que las veces que te has sentido solo, yo sé las veces que has estado desesperado, yo sé las veces que has llorado. Amén, yo voy por ti. Y es cuando el Señor va por ti. Amén, amén. Hermoso Dios, amén. Siempre llegando a la hora precisa, no llega tarde. Amén. Y a veces el Señor, amén. Ellos le dicen, ¿verdad? Le dicen al Señor, mira, hay unas mujeres lo están discutiendo. Dice el Señor, ¿de qué discuten? Pues hay unas mujeres que dicen que vieron al Señor, que no lo que lo vieron, pero que resucitó. Unos ángeles que le dijeron que Él vive, que Él resucitó. Pero nosotros estaban como no creían. Y luego después fue Pedro para allá y dijo que sí, que estaban los lienzos, pero no fue suficiente prueba para ellos quedarse porque se fueron. Amén. Y hay muchas veces que nosotros, hay el testimonio de la gente. Amén. Que el Señor te dice, mira, pone a gente o testigos para que tú no te regreses a donde tienes que estar, a donde estabas antes. A veces el Señor pone a gente que te dice, hey, Dios vive, Dios es suficiente, Dios es bueno, mira, Dios restaura, mira, Dios cambia, mira, yo antes estaba así y ahora estoy así. Pero hay veces que nosotros, no, yo me regreso. No es como yo quiero que sea Dios. Yo me voy a regresar a lo que yo conocía antes. Amén. Y estos hombres, amén, no escucharon el testimonio de otros. El testimonio, ni siquiera se quedaron un día más para saber, oye, déjame quedar un día más a ver si lo que dicen ellos es verdad. Déjame ir a la tumba a ver si es cierto, déjame ver si encuentro algo, verlo con mis ojos. No, estaban tan desilusionados, estaban tan metidos en lo que ellos querían o cómo querían que se vieran las cosas, que decidieron el mismo día irse. Amén. Estamos aprendiendo cosas positivas de ellos, como el mismo día. Amén. Que se fueron, también regresaron. También escucharon la voz del Señor y regresaron. Pero también tenemos que ver los pasos antes de ellos irse. O sea, que hubo gente que les testificó, pero ellos decidieron como quiera irse. Amén. Cuando alguien viene a tu vida y te testifica sobre una situación, escúchalos. Porque es gente que Dios puso allí para ministrarte. Amén. Tanto te ama Dios que Dios tocó a esta gente para alcanzarte a ti. Cambió la mentalidad, no nada más de una persona, sino de la familia entera. Porque la palabra dice que cuando uno es salvo toda la casa de una generación entera para alcanzarte a ti. ¿Por qué? Porque eres importante para Dios, amén. Porque Dios te ama. Y porque como yo les digo, mientras tú respires, hay un propósito para ti en esta vida. Amén. Mientras tú vives, es que todavía Él no ha acabado contigo. Amén. Más que Él está esperando. Él no te va a obligar. Él está esperando que tú le digas, Señor, aquí estoy. Ya estoy cansado de vivir de esta manera. Yo no lo sé hacer solo. Yo necesito que vengas tú, Señor, y me ayudes. Porque yo he tratado muchas cosas, he tratado de muchas maneras y yo no puedo, sigo cayendo en lo mismo. Está bien. Yo estaba así también. Yo no lo pude hacer en mis propias fuerzas. Yo necesité que el mismo Señor Todopoderoso me diera la fortaleza para yo pararme y seguir. Te lo digo con un corazón humilde. ¿Por qué? Porque yo era cabezona, yo no hacía caso. A mí la gente me decía y yo me resistía. Y aún así cuando la gente me invitaba, ve a la iglesia, no, porque estaba molesta con Dios. Pero sin embargo, un día, amén, me quebré en pedazos y me caí al piso y le dije, Señor, si es cierto que existes, aquí estoy, porque yo no sé cómo levantarme. Yo me siento hecha a pedazos, yo no me puedo reconstruir sola y yo necesito que tú me ayudes, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a poder hacer. Y yo tuve que hablarle así, yo tuve que humillarme y decirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Mientras tú no hagas eso, nada va a cambiar, nadie se va a poder humillar por ti. Yo no le puedo pedir a mi hermano Víctor, humíllate por mí. No, esto es personal. Esto se requiere que tú tengas el valor suficiente de decir, yo no puedo. Y donde tú no puedes, ¿qué crees? Dios sí puede. Amén. Pero Él está esperando que tú le digas, aquí estoy, tal como yo lo hice. Tal como yo lo hice. Un día yo me caí, amén. Y yo siempre he compartido esto, ¿verdad? Porque fue de la manera en la que Dios me habló a mí personalmente. Porque yo era cabezona. Si tú eres cabezón,
Si tú eres una persona cabeza dura que no hace caso, bienvenido al club, porque yo también era así. No le estoy, yo te estoy hablando de una persona que pensaba que la forma en la que pensaba era lo que era y se acabó. Cabezona. Amén. Y yo me acuerdo que un día yo estaba mirando un mensaje en Netflix, amén, un documental. Y yo estaba enojada con el Señor. Yo dije, no, yo estoy enojada contigo, Señor, no te va a seguir. Yo me acuerdo que me dijo el Señor, mira, la persona que estaba hablando en el documental, digo estas palabras y fue como si el mismo Dios, esas palabras que arden, como la de Emos, que arden en tu corazón, fue como si el Señor me dijo a mí, te vas a cansar de correr, me dijo el Señor, porque yo voy a ir por ti. Te vas a cansar de correr. Va a llegar un momento en que te canses de correr porque yo voy a ir por ti. Y en ese momento yo sentí que era la palabra de Dios, amén, que me embistió. Entonces yo me caí en mi casa de rodillas. Yo estaba sola, me caí en la cocina. Y yo dije, Señor, necesito que me ayudes. Porque yo no lo voy a poder hacer sola, amén. Y para serte honesta, esto de estar sin ti me duele. Me siento perdida. Me siento sin propósito, no sé a dónde ir, a mi pasado ya no puedo ir, porque siento que no pertenezco allá, ya no puedo vivir sin ti, Señor, necesito que me ayudes. Y fue en ese momento, y únicamente en ese momento, donde yo pude ver un cambio en la mano de Dios. Yo no la vi cuando otra gente oraba por mí, yo no la vi cuando otra gente predicaba, yo lo vi cuando el Señor hizo un cambio, cuando yo decidí querer un cambio. Cuando yo me humillé al Señor y yo le dije, Señor, yo estoy aquí, ayúdame porque yo no puedo. En ese momento, amén, esas palabras, yo a punto de regresar a mi pasado, porque era lo que yo conocía, y el Señor en su misericordia usa un documental, amén, porque no había nadie alrededor mío, y el Señor usa hasta las piedras, amén, cuando Él te quiere hablar. El Señor usa hasta las piedras y Él le complace. Hasta una planta, un árbol, un gato, un perro, lo que sea, usa el Señor. Amén. Yo estaba completamente sola y el Señor usó un documental. Y fue en ese momento en que, mientras yo debatía si de regresar a mi pasado, pero no sabía qué hacer, cuando la palabra del Señor vino, embistió mi corazón y ese corazón empezó a arder. Amén. Y ese corazón empezó a arder como esa zarza, amén. Como la zarza de Moisés que dijo, quítate los pies de aquí, quita tu calzado de aquí porque este es terreno santo. No me cupo duda que era Dios. Cuando yo escuché esas palabras, a mí no me cupo duda que era la palabra de Dios hablándome, quemando en mi corazón, quemando en mis entrañas, tal como le dijo a Moisés. Y vio el fuego, amén, del Señor allí, que tuvo que quitarse porque era terreno santo. Cuando el Señor habla, es santo. Purifica todo lo que te paraba, todo lo que te ataba a tu pasado se quema, amén, porque es que cuando estás enfrente del fuego del Señor, nada se queda parado. Y a mí no me quedó. Todo se purificó en ese momento. Y fue como si nada existía. Y yo levanté mis manos y le dije, Señor, estoy aquí, ayúdame. Y empecé a llorar como un baby. Hice ahí una porquería en el piso con mis lágrimas. Porque era un decir, Señor, ya me cansé de hacerlo a mi modo. Necesito que me ayudes y me enseñes otra manera, porque yo no sé cómo. Y mira, eso ya pasaron como 10 años atrás. Y yo no te digo que seguir al Señor es fácil, amén. Pero es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Yo no estaría, todos tienen un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Yo no estaría aquí parada si no hubiera sido el propósito de Dios. Él me sacó de lo peor de lo peor. Me levantó de la ceniza. De donde yo pensaba que no existía nada, el Señor me paró a mí. Y te va a parar a ti también. Porque Él es bueno. Amén. De ser una nadie, me convertí en un alguien. De ser un nadie que se iba a regresar a lo mismo que todo el mundo vivía en el mundo, el Señor dijo, no, ¿para dónde vas? Te regresas, amén.
Y fue ahí donde el Señor me puso otra vez como ese pez en el agua. Y empecé ahí a topar en el fish tank, ¿verdad? ¡Me quiero ir! Acostumbrarse, amén, a un nuevo ritmo, porque la carne quiere lo que quiere. Y tiene uno que pelearla. La carne está enviciada, amén, y quiere lo que quiere. ¿Verdad? Si yo todos los días me como un chocolate, todos los días mi carne va a querer un chocolate. Amén. Tengo que acostumbrar a mi carne, decir, no, comer tanto chocolate, por así decirlo, me va a causar diabetes. Y ya no le va a tener que echar la culpa al diablo. Oh, es que fue el diablo que me dio el chocolate. No, fuiste tú que quisiste. Amén. Porque uno tiene la tendencia, si eso fue el diablo. No, fuiste tú. Amén. Y hay veces que uno quiere un chocolate, amén. Te lo voy a poner así como un ejemplo, ¿verdad? Otras cosas que puedes querer. Y es cuando tú tienes que ser humilde suficiente para tú decir, yo ocupo ayuda en esta área. Esta necesidad de este chocolate a mí, yo no la puedo controlar. Entonces tienes que buscar gente, amén, que ha vencido esa área. Tienes que buscar gente que ya no consume ese chocolate y que te ayude. Amén. Y si es en las cosas del Señor, mejor. Porque mira, yo he conocido a mucha gente, yo tengo un amigo, amén, en el instituto, que él estuvo en las drogas y si tú lo miraras, estaba tirado en la calle, nos enseñó una fotografía, completamente hasta con los ojos en blanco tirado ahí. Unos amigos le tomaron una foto para reírse de él y la publicaron en Facebook. Y es completamente drogado, pero él aguardó esa foto y ahora él testifica, él es pastor. Y el cambio, amén, que cómo Dios lo levantó. Y yo he conocido mucha gente que ha sido transformada, pero yo te puedo decir que toda la gente que yo he conocido que ha sido transformada de los vicios ha sido porque Dios los ha sacado. No ha sido por una persona, no ha sido por su propia fuerza, no ha sido por un psicólogo, no ha sido por la AA, ha sido porque el Señor les ha ayudado a pararse y a restaurarse. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no es que tú te quisiste involucrar en los vicios. Hay una herida y hay un trauma en tu corazón que el Señor quiere sanar dentro de ti. Por eso es que tú no puedes hacerlo bajo tu propia fuerza. El Señor quiere irse más profundo. Si fuiste una persona que quizás fuiste abusada cuando eras niño o niña, el Señor sabe que por esa herida tú tienes tendencias a ir a esos lugares a hacer estas cosas. Tú buscaste las drogas y estas cosas. Es un ejemplo, amén. Drogas, libertad sexual, inmoralidad, otro tipo de cosas, fumar, lo que tú quieras, porque era una forma de escape. Y el Señor dice, yo quiero sanar estas áreas en tu corazón. Yo sé el daño que te hicieron. Amén. Y tú no vas a poder cortar esos vicios si el Señor no sana esas heridas en tu corazón. Porque de eso parte todo. Por eso es que ninguna otra cosa te puede sacar de este tipo de cosas. Así como tal, yo no pude salir con mi propia fuerza, donde Dios a mí me sacó. Yo tuve que entrar profundo a mi corazón y dejar que el Señor sanara ciertas áreas para entonces yo entender el por qué yo era de cierta manera. Es como una cirugía, para que me entiendas. El Señor quiere entrar a tu corazón y sanar y restaurar. Amén. Pero el Señor quiere desamarrarte completamente. Haz de cuenta que estás amarrado, amén. Amarrado. Y el Señor no quiere que andes caminando así por la vida. Que vengas a la iglesia y te sientes así. Y andes así, como una momia andando. El Señor lo que quiere es cortar esas vendas, cortar, amén, esas ataduras para que tú camines en libertad. Y para que lo que antes te ataba ya no te ate ahora. Amén. Porque donde está el Señor hay libertad. Porque lo que tú antes conocías como libertad no es libertad. Es una mentira de Satanás. Oh, yo no voy a la iglesia porque me van a decir cómo me comporte. No, créeme, te lo digo por experiencia, porque yo he estado en todos lados, afuera y adentro. Estar afuera estás atado, porque estás a la merced del mundo. Estás a la merced de Satanás. Estás en las cosas de Dios, es una libertad, porque vas a fluir en ser la persona que se supone que tú seas. Y la gente piensa que es al revés. Vengo a la iglesia y me van a decir que no haga esto y que no haga lo otro. No, Dios ni siquiera te dice nada. Dios te da libertad de que tú escojas. Satanás no te da libertad. Dios te da libre albedrío de elegir, te quiero, Señor, o no te quiero. Satanás no te da libre albedrío. Satanás dice, te voy a agarrar y te voy a destruir. Y a mí no me importa si quieres o no. Amén.
Aún el Señor en su misericordia, amén, Él te da la libertad de escoger. ¿Por qué? Porque Él quiere una relación contigo genuina, que no es una relación donde sea una obligación. Si no te hubiera hecho robot, no nos hizo robot para nosotros poder elegir y amarlo de corazón a corazón, porque Él quiere una relación de hijo a padre. Amén. Pero sin embargo, nosotros nos vamos para afuera. ¿Dónde está Satanás? ¡Ay, libertad! Sí, libertad. Como un perro agarrado de una cadena. Amén. Que en cuanto te quieres ir, te ahoga. No véngase para acá, aquí te quiero. Aquí te quiero conmigo, con tus amistades, con esta gente, aquí te quiero, amén. ¿Por qué crees que la gente cuando viene a la iglesia no se siente a gusto? Porque es Satanás jalándolos, mira. Allí no me conviene que vayas porque yo sé que hay restauración, hay salvación allí. Amén. Pero Dios te da la libertad, aunque tú te quieras ir al mundo, ok, váyase. Después está uno llorando, ay Señor, ayúdame. Aquí estoy. Te estaba esperando, mi hijo. Amén. Satanás no te va a dar esas bendiciones. Satanás da maldición, no trae bendición. Va en contra de su naturaleza. Él viene a matar, hurtar y destruir. Y el Señor vino a tenernos vida y vida en abundancia. Va por los opuestos completamente. Amén. Y le estoy predicando algo que no tengo aquí. Amén. Pero yo soy una persona que le tengo respeto al Espíritu Santo de Dios, y como el Señor me fluye en mi corazón, o como el Señor quiere, o lo que le quiere hablar a su pueblo, no es lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Y solamente el Señor sabe quién viene y quién no viene, o quién está mirándonos por las redes sociales y quién necesita esa palabra. Amén. El mismo día que tú te quieras ir, ese mismo día el Señor va a ir por ti. Y su voz va a quemar como fuego en tu interior. Y vas a dejar de ser un nadie para convertirte en un alguien. Que al rato vas a andar testificando, mira, yo estaba así, era un loco, me conociste, ¿verdad? Era una loca. Mira cómo Dios me cambió. Ese mismo te puede cambiar a ti, amén. Entonces vas a hacer, y toda la gente te va a ver como está loco, está loca, ¿verdad? Aman a Jesús, no. Es que ahora la vida corre en mi corazón y yo quiero que todo el mundo conozca lo que a mí me salvó. Amén. Porque entonces el amor de Cristo viene a tu corazón y tú quieres que todo el mundo conozca lo que tú conoces. Es un amor desinteresado. No es que le estés cobrando a alguien una terapia, ¿verdad? Amén. En el mundo la gente te cobra las terapias, pero cuando eres un seguidor de Cristo las das gratis. Amén. Porque dar de gratis lo que recibís de gratis. Eso es la palabra de Dios. Y es el amor de Cristo en nuestro corazón que quiere que la gente pruebe el Dios que nosotros conocemos. Amén. Y que el día de mañana puedas estar así como yo, presentando la palabra de Dios en la calle, en el trabajo, con tus amigos y donde quiera que tú vayas. Porque de eso se trata, de alcanzar a los que están allá afuera y a los que están perdidos. Amén. So vamos a despedirnos hoy. Amén. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, mi Dios, porque tú sabes, Señor, Padre bendito, la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque aunque nos queremos ir, nos hemos querido ir en un momento, Señor, tú nos has traído de vuelta, Señor, y nos has recordado, mi Dios, qué nos has hablado y qué nos has dicho, Señor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, porque no nos has dejado que nos vayamos, Señor. Y aunque nos hemos ido, nos has traído del camino de regreso. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, porque eres un Dios como ningún otro, Señor. Te amamos y te honramos, Señor, en esta mañana, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. No lo metan en una